La muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como El Mencho, no significó automáticamente el final del cártel Jalisco Nueva Generación. Por el contrario, abrió una de las etapas más delicadas para una organización criminal que durante años había construido una enorme estructura territorial, financiera y operativa. Cuando el líder del CJING cayó durante un operativo militar en Jalisco, el 22 de febrero de 2026, las autoridades mexicanas sabían que el verdadero desafío apenas comenzaba. El problema ya no consistía únicamente en perseguir a un jefe criminal, sino en impedir que los recursos acumulados durante años fueran utilizados para reconstruir rápidamente la organización bajo un nuevo mando. En ese escenario apareció con especial fuerza el nombre de Juan Carlos Valencia González, alias el 03 o el Pelón, hijastro de El Mencho y señalado posteriormente por autoridades estadounidenses como uno de los principales dirigentes del CCJNG. La sucesión criminal no podía entenderse solamente como una cuestión de liderazgo. En organizaciones de este tamaño, el dinero representa una herramienta de poder tan importante como las armas o el control territorial. Un jefe puede ser reemplazado si existe una estructura financiera capaz de pagar operadores, mantener rutas, adquirir vehículos, comprar propiedades, sostener redes de corrupción y garantizar la movilidad de sus integrantes. Precisamente por eso, el gobierno mexicano había comenzado a colocar cada vez mayor atención sobre las finanzas del CJIN. Omar García Harfuch, desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, insistió en que combatir a estas organizaciones requería inteligencia, coordinación institucional y seguimiento de los recursos económicos. La estrategia no consistía solamente en capturar personas, sino en identificar las redes que permitían que el dinero continuara circulando después de cada golpe operativo. En ese contexto es donde surge la historia de los cientos de millones de dólares que, dentro de esta reconstrucción narrativa, habrían estado vinculados a la sucesión de El Mencho. La cifra de 600 millones de dólares debe entenderse como una cantidad planteada para la narración y no como un decomiso oficialmente confirmado. Lo que sí existe como antecedente es la estimación de que la fortuna relacionada con El Mencho y su estructura criminal podía encontrarse entre los 500 millones y los 1.000 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones atribuidas a la DEA. Esa magnitud permite comprender por qué la transición de poder dentro del CJNG no era simplemente una disputa entre hombres armados, sino también una batalla por el control de un enorme aparato financiero. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro video y comentes qué te pareció para seguirte informando. La imagen que comenzó a construirse después de la muerte de El Mencho era la de una organización que había perdido a su figura central, pero que conservaba buena parte de sus estructuras. El propio Harfuch explicó posteriormente que el CJNG contaba con líderes regionales, claramente identificados y territorios definidos, una característica que permitió evitar, al menos inicialmente, un descontrol generalizado después de la muerte de su máximo dirigente. Esa información resulta fundamental porque demuestra que la caída de El Mencho no destruyó automáticamente al grupo. El aparato criminal seguía funcionando y necesitaba recursos para mantenerse activo. Juan Carlos Valencia González adquirió entonces una relevancia extraordinaria. Su historia dentro del entorno del Mencho era conocida desde hacía años, pero después de febrero de 2026, su nombre comenzó a aparecer con mucha más fuerza. El Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos lo identificó como el nuevo líder del CJING tras la muerte del Mencho. Medios mexicanos también comenzaron a describirlo como una de las figuras centrales de la sucesión. El hecho de que fuera hijastro de Oseguera Cervantes alimentó todavía más la narrativa de una posible continuidad familiar dentro del liderazgo de la organización. Pero asumir el control de una organización como el CJING no significa simplemente recibir un título. Quien ocupa el lugar de un jefe anterior debe demostrar que puede mantener el equilibrio entre diferentes operadores, regiones y negocios ilícitos. Debe garantizar que los mandos inferiores sigan recibiendo recursos y que las rutas continúen funcionando. También necesita conservar la capacidad para responder a las ofensivas del Estado. Por eso, en una sucesión de esta naturaleza, el dinero adquiere una importancia decisiva. Una organización que conserva grandes reservas financieras
puede sobrevivir a la pérdida de un líder. Una que pierde simultáneamente a su dirigente y sus recursos puede entrar rápidamente en una crisis. De ahí que la estrategia atribuida al equipo de Harfouch tuviera un componente particularmente importante en seguir el dinero. Las operaciones modernas contra el crimen organizado ya no dependen exclusivamente de patrullajes, cateos o enfrentamientos. La inteligencia financiera puede revelar movimientos que no son visibles en las calles. Empresas, propiedades, vehículos de alta gama, transferencias internacionales, operaciones en efectivo, tarjetas, joyas y hasta activos virtuales pueden formar parte de una investigación. En julio de 2026, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que había identificado indicadores de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con redes vinculadas al sello NG. Entre ellos, aparecían precisamente operaciones en efectivo, adquisición de vehículos de lujo, joyas, inmuebles, transferencias internacionales y activos virtuales. La ofensiva financiera adquirió así una dimensión internacional. El 23 de julio de 2026, la UIF informó que, en coordinación con autoridades estadounidenses, se habían designado 55 sujetos, menos 39 personas físicas y 16 personas morales, presuntamente vinculados con una red financiera del Shejay. No se trataba de una operación aislada contra una persona, sino de un intento por atacar la infraestructura económica que permitía mantener en funcionamiento a la organización. El mensaje era claro: aunque un jefe pudiera esconderse, moverse de territorio o cambiar de identidad, resultaba mucho más difícil ocultar indefinidamente el movimiento de grandes cantidades de dinero. Dentro de esta narrativa, los $600 millones representarían precisamente ese tesoro estratégico que habría quedado en disputa después de la muerte de El Mencho. No necesariamente tendría que tratarse de billetes almacenados en una sola bodega. Una cantidad semejante, si existiera, probablemente estaría distribuida entre propiedades, empresas, cuentas, intermediarios, inversiones, efectivo y diferentes mecanismos de ocultamiento. Presentarlo como una montaña de dinero encontrada en un solo lugar sería una simplificación cinematográfica. El verdadero poder de una fortuna criminal está precisamente en su capacidad de fragmentarse y desaparecer dentro de una enorme red económica. Por eso, el supuesto golpe contra el pelón adquiere una dimensión diferente. No se trataría simplemente de quitarle dinero a un dirigente criminal, sino de impedir que utilizara los recursos heredados de la estructura anterior para consolidar su propio liderazgo. La disputa tendría entonces tres niveles simultáneos: el territorial, el operativo y el financiero. Si el nuevo liderazgo perdía capacidad económica, también podía perder capacidad para mantener lealtades. Y si perdía simultáneamente operadores y recursos, la sucesión podía convertirse en una lucha interna mucho más complicada. La importancia de esta estrategia se entiende mejor al observar las operaciones desarrolladas contra otros integrantes del CJNG. El 27 de abril de 2026 fue detenido Audias Flores Silva, conocido como el Jardinero, uno de los operadores de mayor rango de la organización. Horas después, también fue detenido César Alejandro, alias el Güero Conta, identificado como operador financiero. Harfouch presentó ambas acciones como un golpe importante contra la estructura criminal. El caso resulta particularmente significativo porque demuestra que las autoridades estaban atacando simultáneamente mandos territoriales y operadores relacionados con las finanzas. La captura de un operador financiero puede ser incluso más importante de lo que parece. Un sicario puede ser reemplazado relativamente rápido dentro de una organización criminal que dispone de miles de integrantes y redes de reclutamiento. Pero, cuando se pierde a una persona que conoce las rutas del dinero, los intermediarios, las empresas utilizadas para lavar recursos y las conexiones con otros operadores, el daño puede extenderse mucho más allá de una sola captura. Cada detención puede generar información adicional que posteriormente sirve para construir nuevas investigaciones. Ese es precisamente el tipo de efecto dominó que las autoridades buscan provocar. Una investigación financiera puede comenzar con una operación aparentemente pequeña y terminar revelando conexiones mucho más grandes. Una transferencia puede conducir a una empresa. La empresa puede llevar a una propiedad. La propiedad puede revelar a un prestanombre, y ese prestanombre puede estar relacionado con otros integrantes de la organización. De esta manera, el dinero se convierte en una especie de mapa invisible del crimen organizado. La historia del pelón también adquirió relevancia porque su posición, dentro de la estructura, no parecía limitarse a un vínculo familiar. En abril de 2026,
una investigación periodística de El Universal señaló que Juan Carlos Valencia González aparecía en una supuesta narconómina atribuida al entorno de El Mencho, junto a operadores de alto nivel del CGNG. Esa información mostraba que su nombre formaba parte de registros relacionados con pagos y adeudos de actividades ilícitas. Si esas investigaciones son correctas, la idea de que el Pelón simplemente habría recibido una herencia económica resulta demasiado sencilla. Lo que habría recibido sería una red, una estructura construida durante años, con contactos, operadores, empresas, territorios y mecanismos financieros. La verdadera herencia del Mencho no serían únicamente dólares, sino la capacidad de generar y mover dinero de manera constante. Ahí es donde el papel de Harfuch se vuelve central dentro de esta historia. El objetivo de la estrategia no sería perseguir únicamente al hombre que aparece en la cima del organigrama, sino desarmar las piezas que permiten que esa cima exista. El liderazgo criminal depende de una base. Sin dinero, no hay logística. Sin logística, no hay movilidad. Sin movilidad, se reducen las operaciones. Y sin capacidad para financiar a los integrantes, la autoridad de un jefe comienza a deteriorarse. La ofensiva también se apoyó en la cooperación internacional. En agosto de 2026, Estados Unidos anunció acusaciones contra varios líderes del CGNG y ofreció recompensas superiores a $100 millones en conjunto. Entre los señalados se encontraba Juan Carlos Valencia González, alias el 03 o el Pelón, por quien se estableció una recompensa de $25 millones por información que condujera a su localización. Esto demuestra hasta qué punto su figura había adquirido importancia para las autoridades estadounidenses. El dato de la recompensa resulta particularmente significativo. Una cifra de $25 millones no corresponde al tratamiento de un operador menor. Refleja la percepción de que Valencia González representa una figura de alto nivel dentro de la estructura del CGNG en Estados Unidos. No solamente lo señala como integrante de la organización, sino que lo ubica como uno de sus principales dirigentes después de la muerte del Mencho. Pero la lucha por el supuesto dinero heredado tenía otro elemento: evitar que los recursos terminaran financiando nuevas alianzas. Harfuch reveló en junio de 2026 que el Mencho había mantenido una relación directa con una facción de los Chapitos, a la que el CGNG proporcionaba financiamiento y personal. Según el funcionario, esa relación terminó con la muerte del Mencho. La revelación demostró que los recursos del CGNG podían tener efectos que iban mucho más allá de su territorio inmediato. Esto convierte a la sucesión financiera en un problema nacional. Si una nueva cabeza del CGNG hubiera conseguido controlar grandes reservas económicas, podría haber intentado reproducir acuerdos similares. El dinero permitiría contratar personal, fortalecer posiciones territoriales y establecer alianzas con otras organizaciones. Por eso, bloquear los recursos puede ser una forma de impedir que una estructura criminal vuelva a expandirse. La cifra de 600 millones dentro del relato representa entonces algo mucho más poderoso que un número. Representa la posibilidad de reconstrucción, representa combustible financiero para una organización que acababa de perder a su fundador, representa la capacidad de comprar tiempo, lealtades y logística, y por eso, narrativamente, el supuesto golpe contra ese patrimonio puede presentarse como una de las batallas más importantes posteriores a la muerte de El Mencho. Sin embargo, es necesario diferenciar la narrativa de los hechos confirmados. Hasta ahora, las fuentes revisadas no documentan una operación de Harfuch en la que se hayan incautado exactamente $600 millones a él. Pelón así documentan una ofensiva creciente contra las redes financieras del CGNG, sanciones y bloqueos coordinados con Estados Unidos, investigaciones sobre operadores financieros y la identificación de El Pelón como uno de los principales dirigentes de la organización. Esa diferencia es fundamental para que una crónica de este tipo conserve credibilidad. La verdadera dimensión del golpe, por tanto, no necesariamente puede medirse en una cifra de dinero decomisado. Puede medirse en la cantidad de estructuras financieras que comienzan a quedar inutilizadas. Una cuenta bloqueada puede parecer insignificante frente a cientos de millones, pero miles de cuentas, empresas y propiedades afectadas pueden terminar reduciendo considerablemente la capacidad de una organización criminal para operar. En agosto de 2026, Harfuch también señaló que la UIF había incorporado a más de 2.300 sujetos a la lista de personas bloqueadas, inmovilizado más de $8.600 millones
y restringido más de 24.600 cuentas. Estas cifras permiten entender la escala de la estrategia financiera del gobierno. No se trata de un solo decomiso espectacular, sino de una presión constante sobre diferentes componentes de las redes económicas del crimen organizado. Y esa presión puede ser especialmente complicada para una organización que atraviesa una transición de liderazgo. Cuando un jefe muere, muchos operadores necesitan demostrar rápidamente que el nuevo dirigente tiene capacidad para protegerlos. Si al mismo tiempo comienzan a desaparecer cuentas, propiedades y rutas financieras, la confianza interna puede deteriorarse. Los grupos criminales, aunque parezcan monolíticos desde afuera, también están atravesados por intereses individuales. El pelón tendría entonces que enfrentar un desafío doble. Por un lado, demostrar que podía ocupar el espacio dejado por su padrastro. Por otro, mantener funcionando una estructura financiera sometida a una presión creciente. El hecho de que Estados Unidos lo identificara públicamente como nuevo líder y anunciara una recompensa millonaria, elevó todavía más la presión sobre su entorno. La herencia de El Mencho, en ese sentido, podía convertirse también en una carga. Cuanto mayor fuera la fortuna y más grande la organización, mayor sería la atención de las autoridades, las propiedades, empresas, movimientos internacionales y conexiones que durante años habían permanecido ocultos podían convertirse en pistas para las investigaciones posteriores a la muerte del líder. La caída de El Mencho habría dejado, por tanto, una especie de archivo financiero involuntario. Cada operación realizada durante años dejó rastros. Cada empresa necesitó cuentas, cada propiedad tuvo documentos, cada vehículo necesitó una transacción. Cada transferencia tuvo un origen y un destino. El reto para las autoridades consistía en conectar esos puntos. Y precisamente allí radica la diferencia entre una persecución tradicional y una investigación basada en inteligencia. En una persecución tradicional, el objetivo es encontrar al individuo. En una investigación financiera, el objetivo es encontrar el sistema. Si se localiza únicamente a una persona, otra puede ocupar su lugar. Si se consigue desarticular la infraestructura que sostiene a cientos de personas, la organización completa comienza a perder capacidad. El caso del CNG muestra además cómo las organizaciones criminales modernas utilizan estructuras que trascienden fronteras. El dinero puede circular entre distintos países, mientras las propiedades pueden encontrarse en Estados Unidos y las operaciones criminales desarrollarse en México. Por eso la cooperación entre instituciones mexicanas y estadounidenses se ha convertido en una pieza esencial. La propia UIF confirmó en julio la coordinación con OFAC para identificar y sancionar redes financieras vinculadas al CJNG. Dentro de este escenario, el supuesto golpe de 600 millones puede convertirse en una metáfora de una batalla mucho más amplia. La batalla por impedir que el dinero del pasado financie el poder del futuro. El Mencho ya no estaba, pero su estructura económica podía sobrevivir. El verdadero desafío consistía en evitar que esa estructura encontrara una nueva cabeza. El pelón, identificado por Washington como nuevo dirigente, pasó así de ser una figura relacionada con el antiguo liderazgo a convertirse en uno de los principales objetivos de las autoridades. El gobierno estadounidense anunció una recompensa de $25 millones por información sobre su paradero, mientras las autoridades mexicanas continuaban golpeando distintas estructuras del CJNG. La historia también revela algo importante sobre la naturaleza del poder criminal. El dinero puede sobrevivir a una persona. Una organización puede perder a su jefe y continuar operando si conserva los recursos necesarios. Por eso la muerte de El Mencho no podía considerarse el final del CJNG, apenas el comienzo de una nueva fase de la confrontación. En esa nueva etapa, Harfuch y las instituciones de seguridad apostaron por una estrategia más amplia en inteligencia militar, inteligencia naval, investigaciones financieras, cooperación internacional, seguimiento de operaciones y detenciones selectivas. El propio Harfuch ha explicado en diferentes momentos que la lucha contra las organizaciones criminales no puede ser aislada ni fragmentada. La presión debe mantenerse sobre diferentes frentes al mismo tiempo. Así, el supuesto tesoro de 600 millones deja de ser simplemente una cifra espectacular para convertirse en el símbolo de una disputa. Por el futuro del CJNG, los recursos pudieran ser preservados por la nueva dirigencia
la organización tendría posibilidades de reorganizarse. Si esos recursos fueran bloqueados, incautados o identificados progresivamente, el margen de maniobra de los nuevos dirigentes se reduciría. La gran batalla entonces no necesariamente ocurriría en una carretera ni en un enfrentamiento armado. Podría desarrollarse en oficinas, registros bancarios, documentos empresariales, expedientes fiscales y bases de datos. Mientras los grupos criminales intentan esconder el dinero, las autoridades intentan reconstruir su recorrido. Cada movimiento financiero puede convertirse en una pista, y esa es precisamente la razón por la que la ofensiva contra las finanzas puede resultar más devastadora que un operativo convencional. Un enfrentamiento puede eliminar a varios integrantes, pero una investigación financiera puede afectar la capacidad de toda una estructura durante meses o años. Puede provocar que propiedades queden congeladas, cuentas sean restringidas y empresas pasen a formar parte de investigaciones. La historia de El Pelón y la supuesta herencia de El Mencho debe entenderse dentro de esa lógica. No existe, al menos en las fuentes revisadas, confirmación de que Harfuch haya decomisado exactamente $600 millones a Juan Carlos Valencia González. Pero sí existe evidencia de una ofensiva real contra las finanzas del CJNG y de una presión creciente sobre quienes aparecen como sus nuevos dirigentes. Lo verdaderamente relevante es que la estructura económica que permitió crecer al CJNG durante años está siendo observada con mucha mayor atención. Las autoridades ya no buscan únicamente detener a los hombres que aparecen armados en las calles. También intentan identificar a quienes administran propiedades, empresas, transferencias y recursos. El objetivo final es conseguir que el dinero deje de convertirse en una fuente permanente de poder criminal. La sucesión de El Mencho convirtió a El Pelón en uno de los nombres más importantes de esta nueva etapa, pero también lo convirtió en uno de los objetivos más visibles. Cada movimiento de su estructura puede ser analizado desde México y Estados Unidos. Cada posible activo puede convertirse en una pieza de una investigación, y cada operador detenido puede aportar información sobre una red mucho más amplia. Por eso, más que hablar de una simple herencia, podría hablarse de una guerra por los restos financieros del imperio construido durante años. Una guerra en la que los millones de dólares son solamente una parte de la ecuación. El verdadero premio es la capacidad de controlar territorios, financiar operaciones y conservar una estructura capaz de sobrevivir a la caída de sus dirigentes. Si en algún momento las autoridades consiguieran acreditar y recuperar una cantidad cercana a los $600 millones vinculada directamente con la estructura de El Mencho y El Pelón, el impacto sería enorme, no solamente por el valor económico, sino porque demostraría que el Estado logró penetrar una parte considerable del aparato financiero del CJNGN. Pero hasta que una operación de esa magnitud sea confirmada oficialmente, la cifra debe permanecer dentro del terreno de la hipótesis narrativa y no presentarse como un hecho comprobado. La historia real, sin embargo, ya resulta suficientemente contundente. El Mencho murió, pero su organización no desapareció. El Pelón fue señalado como uno de los principales sucesores. Estados Unidos colocó una recompensa de $25 millones sobre su cabeza. México intensificó las investigaciones contra las redes financieras del CJNSG, y la cooperación bilateral comenzó a golpear empresas, personas y activos vinculados presuntamente con la estructura criminal. En última instancia, la gran batalla posterior a la muerte de El Mencho no será determinada únicamente por quién controle las armas o quién ocupe una determinada plaza. También será determinada por quién consiga controlar el dinero. Para las autoridades, quitarle oxígeno financiero a una organización significa limitar su capacidad de reconstruirse. Para los criminales, conservar ese dinero significa mantener viva la posibilidad de continuar. Y por eso el nombre de Harfuch aparece en el centro de esta nueva etapa. Su estrategia ha buscado convertir la inteligencia financiera y la cooperación institucional en herramientas contra organizaciones que durante años aprendieron a esconder sus recursos. El supuesto golpe de los $600 millones puede ser presentado como una representación de esa batalla. Pero los hechos comprobados muestran algo más amplio, en una ofensiva sostenida para impedir que la fortuna acumulada por el antiguo liderazgo del CJNG pueda convertirse nuevamente en poder criminal. La caída de un jefe puede ocupar los titulares durante un día. La caída de su estructura financiera puede determinar el futuro de toda una organización durante años. Esa es la verdadera importancia de seguir el dinero.
porque cuando las autoridades consiguen bloquear los recursos, identificar a los intermediarios y conectar las propiedades con sus verdaderos beneficiarios, el poder criminal comienza a perder una de sus armas más importantes, la capacidad de financiarse. Y en la nueva etapa del CGING, esa batalla apenas comienza. El Mencho dejó una estructura que durante años había demostrado capacidad para generar enormes cantidades de dinero. El Pelón apareció como una de las figuras centrales de la sucesión. Estados Unidos lo señaló como nuevo dirigente y puso una recompensa histórica sobre su cabeza. México, mientras tanto, intensificó la presión sobre los operadores y las redes financieras. Así termina, por ahora, la historia de aquella supuesta herencia de 600 millones, no como un gigantesco almacén de billetes descubierto de la noche a la mañana, sino como el símbolo de una lucha mucho más compleja, una lucha donde cada cuenta, cada propiedad, cada empresa y cada transferencia puede convertirse en una pieza del rompecabezas. Y mientras las autoridades intentan reconstruir ese mapa, los nuevos dirigentes del CGING enfrentan el desafío de mantener unido un imperio que perdió a su fundador y que ahora tiene sus finanzas bajo una presión internacional. Cada vez mayor, porque al final, el golpe más difícil para una organización criminal no siempre es perder a un hombre. A veces es perder aquello que permite reemplazarlo. Y si las autoridades consiguen impedir que los recursos acumulados durante años sean utilizados para financiar una nueva generación de operadores, entonces la verdadera herencia del Mencho podría terminar convirtiéndose no en el combustible de una nueva expansión, sino en una de las principales pistas utilizadas para desmontar la estructura que construyó.